En una casa donde el bullicio y el aroma de las comidas caseras eran parte esencial del día a día, la cocina era el corazón palpitante de la familia. En ese espacio cálido y cotidiano, la abuela, doña Marta, se movía con una familiaridad entrañable, rodeada de los utensilios y sabores que la acompañaban durante años y que conectaban generaciones. La cocina no solo era el lugar donde se preparaban los alimentos, sino también donde se tejían las historias, se compartían risas y se enfrentaban los retos familiares. Aquella mañana, como muchas otras, doña Marta había acordado preparar el almuerzo para todos. Con manos expertas y una sonrisa tranquila, organizaba los ingredientes sobre la mesa: verduras frescas, especias, alguna salsa especial guardada para ocasiones especiales. La cocina era su santuario, y a la vez, su labor de amor hacia quienes ella consideraba su núcleo más preciado. Alrededor, los niños correteaban y llenaban el espacio con sus voces, mientras que Leticia, la nuera, transitaba entre habitaciones con una mezcla de prisas y cansancio. La convivencia, aunque mayormente armoniosa, tenía su cuota de tensiones, diferencias generacionales, estilos de vida muy distintos, y una química complicada que se manifestaba en detalles y silencios más que en palabras abiertas. Doña Marta, con paciencia habitual, trataba de involucrar a los nietos en las tareas, enseñándoles tradiciones culinarias y contando anécdotas de su juventud que alimentaban tanto el cuerpo como el alma. Los niños escuchaban fascinados, aprendiendo no solo recetas, sino también el valor del tiempo compartido y el respeto por la historia familiar. Leticia, por su parte, se esforzaba por participar, aunque a veces se sentía agotada por las demandas del día a día. Su relación con la cocina no tenía el mismo afecto ni la misma paciencia que la abuela le dedicaba, lo que ocasionaba choques sutiles entre ambas. Sin embargo, en esos momentos se forzaba a colaborar, consciente de la importancia de la familia y de las tradiciones que, aunque diferentes, formaban parte de un vínculo que merecía ser cuidado. El silencio en ciertos instantes del día reflejaba más que una ausencia de palabras. Era la manifestación de emociones contenidas que se respiraban en el aire. Aquellas tensiones, aunque no siempre evidentes, flotaban entre los muebles y los aromas, y no podían ser ignoradas. El desayuno había sido un momento tranquilo, con intercambios amables y sonrisas medidas, pero en la cocina el bullicio y la interacción podrían traer también pequeños desentendidos. La forma distinta en que cada una realizaba las tareas, el ritmo diferente y la percepción de prioridades contrapuestas eran factores que, sumados al cansancio, tensaban los nervios y creaban una atmósfera delicada. Doña Marta, siendo consciente de estas diferencias, hacía un esfuerzo por mantener la calma y no permitir que las pequeñas fricciones se convirtieran en conflictos abiertos. Su sabiduría y experiencia le enseñaban que muchas veces las diferencias se expresan en actos y gestos más que en palabras, y que la paciencia es el mejor condimento para la convivencia familiar. En ese espacio, donde el calor del fuego se mezclaba con los aromas de la comida casera, cada familia vivía su propia historia, con sus momentos de paz y sus pruebas. Allí, en la cocina, la abuela cocinaba no solo alimentos, sino también lazos afectivos, mientras la nuera navegaba entre el amor y la frustración, y los niños aprendían a participar y a construir recuerdos que perdurarían más allá del tiempo. Así transcurría ese día, con el ritmo pausado y dinámico de una familia que, a pesar de sus diferencias y tensiones, intentaba cada día construir un hogar. La presencia de doña Marta en la cocina no era solo la de una mujer preparando la comida, sino la de un pilar del hogar, un receptor y transmisor de amor que, con cada gesto, buscaba preservar la unidad y calidez de la familia a través de la tradición y la dedicación diaria. El escenario estaba preparado para que, en medio de esa rutina familiar, ocurriera un evento que pondría a prueba esos vínculos, obligaría a enfrentar conflictos, y sobre todo, abriría caminos hacia la comprensión y el crecimiento mutuo. La cocina, testigo silencioso de tantas historias, sería el epicentro donde se desataría una serie de acontecimientos que transformarían para siempre la convivencia y las relaciones internas. Por ahora, antes de la tormenta, el día comenzaba con la esperanza y la calma aparente que solo un hogar auténtico y vivido puede tener, marcando la antesala de un capítulo crucial en la vida de esta familia. Las tensiones soterradas entre doña Marta, la abuela, y Leticia, su nuera,
eran un elemento constante que se hacía visible en gestos, palabras contenidas y actitudes cotidianas, aunque rara vez se expresaban abiertamente. Estas diferencias, marcadas por desacuerdos en estilos de vida, valores y expectativas familiares, inflamaban con sutileza el ambiente y mantenían una distancia palpable entre ambas mujeres. Doña Marta, con su temperamento firme pero cariñoso, representaba una generación que valoraba las tradiciones y la convivencia familiar como pilares fundamentales. Creía en la importancia de la paciencia, el respeto y el trabajo conjunto, especialmente en el hogar. Sin embargo, en ocasiones, su manera de entender y manejar las situaciones chocaba con la forma más directa y a veces impaciente de Leticia. Leticia, joven y acostumbrada a un ritmo de vida diferente, a menudo se sentía frustrada por lo que percibía como una sobrecarga de responsabilidades tradicionales, además de la constante presión de ajustarse a ciertas expectativas familiares. Su manera de expresar el estrés y el cansancio se manifestaba en pequeñas actitudes de irritación o desaprobación hacia las decisiones que doña Marta tomaba o las formas en que manejaba las situaciones en la casa. Estas tensiones se traducían en actos simples pero significativos: miradas de reproche ocultas tras palabras amables, comentarios mordaces disfrazados de bromas, y choques por la forma de distribuir las tareas domésticas. La comunicación entre ambas era efectiva solo en lo estrictamente necesario, mientras que en los momentos de descanso o en interacciones más informales se mantenía una distancia emocional difícil de ignorar. Los demás miembros de la familia, conscientes de esta dinámica tensa, a menudo se encontraban en medio de un tira y afloja que complicaba la convivencia. Algunos intentaban mediar para aliviar los malentendidos, mientras que otros preferían mantenerse al margen para evitar verse involucrados en los conflictos. El ambiente cotidiano, coloreado por estas diferencias, exigía esfuerzos constantes por parte de ambos lados para evitar que los desacuerdos se convirtieran en disputas abiertas. Sin embargo, el cansancio acumulado y los malentendidos persistentes creaban un caldo de cultivo para episodios de frustración y resentimiento. Estas tensiones soterradas no solo afectaban la relación entre doña Marta y Leticia, sino que también influían en la armonía familiar general, generando un ambiente donde la colaboración y el disfrute compartido se veían obstaculizados por un clima de desconfianza y reserva. A pesar de ello, la familia mantenía la esperanza de que con diálogo y comprensión, estas diferencias podían superarse, y que el amor y el compromiso mutuo podrían prevalecer sobre las divisiones. La experiencia vivida en la cocina, donde muchas veces se cocinaban no solo alimentos sino también emociones, era el reflejo de esta lucha por encontrar un equilibrio en medio de la complejidad humana. En resumen, las tensiones soterradas entre abuela y nuera eran un espejo de las dificultades inherentes a las convivencias familiares, especialmente cuando confluyen generaciones, personalidades y expectativas distintas. Eran pequeñas grietas que amenazaban con agrandarse, pero que también contenían la posibilidad de abrir espacio para la reflexión, el crecimiento y, eventualmente, la reconciliación. El incidente del plato tirado fue un momento que rompió la aparente rutina y dejó al descubierto toda la tensión acumulada entre doña Marta y Leticia, haciendo visible el conflicto soterrado que hasta entonces se manifestaba en gestos y silencios. Este acto inesperado y cargado de significado trastornó el ambiente familiar y marcó un antes y un después en la convivencia diaria. Todo comenzó en medio de la preparación del almuerzo. Doña Marta, concentrada en su labor, manipulaba con cuidado un plato lleno de ingredientes que había preparado con esmero. Leticia, por otro lado, se movía con rapidez y visiblemente molesta, atrapada en una mezcla de cansancio y frustración que parecía haberse acumulado durante semanas. La cocina, que hasta entonces era un espacio de trabajo colaborativo, se tornó en un escenario donde la tensión llegó a su punto de ruptura. En un acto impulsivo, que reflejaba más que un descuido, Leticia tomó el plato de las manos de doña Marta y, sin mediar palabra, lo tiró al suelo con fuerza. El sonido del cerámico rompiéndose resonó como un golpe en el silencio expectante de la cocina y cortó de raíz cualquier conversación pendiente. Los fragmentos dispersos por el suelo eran el símbolo físico de la fractura emocional que atravesaba la relación entre ambas. Doña Marta quedó paralizada por la sorpresa y la incomodidad. La mezcla de dolor físico, pues casi recibió el golpe cerca de sus manos, y la herida emocional la dejó sin palabras en un primer momento.
Su rostro reflejaba una combinación de tristeza, decepción y desconcierto, mientras miraba los restos del plato que ella misma había preparado con cariño. Aquel acto trajo a la superficie todo lo que había estado oculto detrás de la rutina silenciosa y las tensiones contenidas. No fue solamente la pérdida material de un plato, sino la expresión de un resentimiento profundo, una manifestación inconsciente o consciente del difícil vínculo entre ella y Leticia. La cocina, usualmente un espacio de encuentro, se convirtió en un campo de batalla donde los sentimientos reprimidos estallaron. Los presentes, especialmente los niños y otros familiares que se encontraban cerca, observaron con admiración y preocupación la escena. La incredulidad llenó el aire mientras todos asimilaban lo que acababa de ocurrir. La acción de Leticia rompió el equilibrio frágil que aún sostenía la paz familiar y generó una ola de emociones difíciles de manejar. Este episodio sirvió como un espejo que reflejaba la realidad cruda y la necesidad urgente de una conversación profunda y honesta. Dejaba claro que las tensiones no podían seguir siendo ignoradas, que el edificio familiar se encontraba en una encrucijada donde era imprescindible enfrentar los problemas con valentía para evitar daños mayores. El incidente también impactó a Leticia, quien, aunque al principio parecía firme en su gesto, comenzó a sentir el peso y las consecuencias de su acción, tanto en la mirada desconcertada de doña Marta como en el silencio incómodo que siguió. Este acto, aunque impulsivo, era un síntoma de una necesidad de cambio y un llamado de atención para toda la familia. En definitiva, el tirar el plato no fue solo un hecho aislado, sino un punto crítico que destapó una olla de emociones reprimidas, resentimientos y frustraciones acumuladas, y que resonó en cada miembro de la familia, obligándolos a confrontar la situación y buscar caminos para la reparación. Así, el incidente del plato tirado se convirtió en el catalizador de un proceso inevitable de transformación, donde las heridas se harían visibles y las posibilidades de diálogo y reconciliación se abrirían, sembrando la esperanza de reconstruir los lazos rotos en medio de la adversidad. La reacción inmediata de doña Marta tras el incidente del plato tirado fue una mezcla de sorpresa y dolor que no tardó en manifestarse con claridad tanto en su rostro como en su actitud. Ese golpe abrupto, más allá del daño material, tocó fibras sensibles en su corazón, despertando emociones que llevaban tiempo contenidas pero que explotaron en un instante inevitable. En el momento exacto en que el plato se estrelló contra el suelo, doña Marta sintió una punzada de desconcierto. La inesperada acción de Leticia rompió la calma relativa que hasta entonces se mantenía, dejando al descubierto un conflicto que parecía haber estado bajo la superficie por demasiado tiempo. Su rostro, inicialmente marcando incredulidad, rápidamente se tornó una mezcla de tristeza y vulnerabilidad. Más allá del daño físico que podría haber sufrido, lo que más impactó a doña Marta fue la sensación de rechazo y falta de respeto que ese acto representaba. Para ella, el plato no era solo un objeto, sino el símbolo de su dedicación y amor reflejados en la comida que preparaba para su familia. El acto de tirar ese plato fue interpretado como un menosprecio hacia su esfuerzo, en un sentido más profundo, hacia su persona. Un temblor leve recorrió sus manos cuando bajó la vista hacia los fragmentos dispersos por el suelo. Fue un momento de pausa, donde las palabras parecían no salir y el silencio llenó el espacio, pesado y cargado de significado. La abuela se sintió herida, no solo físicamente sino en su dignidad y en el afecto que se esperaba compartir en ese hogar. Los espectadores de la escena, incluidos los demás familiares y los niños, percibieron la gravedad del momento y la fragilidad de doña Marta en esa reacción silenciosa. Hubo un aire de conmoción generalizada, pues el gesto de la nuera había cruzado una línea que comprometía la paz y el respeto familiar. Sin embargo, a pesar del impacto, doña Marta mantuvo una compostura digna. Sus años le enseñaron a contener las emociones y a evitar respuestas impulsivas que pudieran agravar la situación. Con una mezcla de fuerza y tristeza, respiró hondo, tratando de sostener la situación con serenidad y evitar que la confrontación creciera en ese instante. El daño emocional que ese momento dejó fue profundo y duradero. Doña Marta se retiró brevemente al rincón de la cocina, intentando procesar lo ocurrido y evitar que la tristeza afectara la atención y cuidado que daba a su familia. Su interior estaba marcado por una herida invisible que tardaría en sanar y que requeriría comprensión y acciones concretas para reconstruir la confianza perdida.
Este episodio reflejó el precio emocional que las pequeñas hostilidades diarias pueden tener cuando se acumulan sin resolverse. Mostró cómo un acto impulsivo puede desencadenar una crisis que afecte no solo a las personas directamente involucradas, sino también a toda la unidad familiar. En resumen, la reacción de doña Marta fue un momento lleno de emociones auténticas que capturaron la fragilidad y la fortaleza coexistentes en la convivencia familiar. Fue la expresión de un dolor profundo, una llamada silenciosa pero poderosa para que se enfrentaran los problemas y se buscara restaurar el respeto y el cariño mutuo. Así, la abuela, en su mezcla de tristeza y dignidad, abrió el camino para que la familia tuviera que mirar de frente sus conflictos y decidiera trabajar juntos para superar las heridas y renovar sus lazos con amor y comprensión. Este instante fue el inicio de una difícil pero necesaria transformación en la relación familiar. El impacto del grito del nieto, Daniel, fue inmediato y profundo, transformando el ambiente pesado y dividido en un espacio donde la reflexión y la emoción comenzaron a abrirse paso. Su exclamación sencilla pero poderosa, «Sin ella no hay familia», actuó como un detonante que desarmó tensiones y despertó en todos los presentes una nueva perspectiva sobre la importancia de la unión familiar. Durante un instante, el ruido de las conversaciones se apagó y todos los ojos se volvieron hacia el niño, sorprendidos por la fuerza y la sinceridad de su declaración. Fue un momento de pausa colectiva, donde la familia quedó suspendida entre la conmoción y la comprensión. Las palabras de Daniel resonaron no solo en sus oídos, sino en sus corazones, tocando fibras íntimas que las disputas y los conflictos habían hecho olvidar. El grito funcionó como un espejo que reflejaba la realidad que muchos habían preferido evitar. La familia no se define por favoritismos ni por exclusiones, sino por el amor y la aceptación mutua. A través de la voz infantil, se recordó la esencia profunda de los lazos familiares, poniendo en evidencia que la presencia de doña Rosa era fundamental para conservar la integridad y el sentido de pertenencia del grupo. Varios familiares sintieron una oleada de emociones contenidas aflorar, algunos con lágrimas de arrepentimiento por haber permitido que las diferencias crecieran, otros con un renovado compromiso de respeto y cariño. La fuerza del grito infantil generó un eco que invitaba al perdón y a la reconstrucción de la confianza. Leticia, quien hasta ese momento había adoptado una postura rígida y desafiante, mostró un atisbo de duda y conmoción. La voz de su hijo no solo cuestionaba sus palabras sino también sus actitudes, obligándola a enfrentarse con una realidad que quizás no había querido ver. Fue un llamado a la reflexión que comenzaba a desarmar su postura de rechazo. El ambiente, que antes se sentía cargado y opresivo, empezó a tornarse más abierto, con murmullos de aprobación y gestos de apoyo. Familias que antes se habían mantenido divididas comenzaron a buscar formas de reconciliación y entendimiento, impulsadas por la claridad y la sinceridad que el grito de Daniel aportó. Este impacto llevó a que la conversación se transformara, pasando de acusaciones y posturas inflexibles a un diálogo más humano y constructivo. La reunión cambió de tono, favoreciendo la escucha activa y el reconocimiento de los sentimientos de cada miembro, especialmente la herida que se había abierto en la abuela y la necesidad de sanar la relación con ella. En definitiva, el grito del nieto no solo fue un momento de alta carga emocional, sino una intervención crucial que desencadenó un proceso de transformación en la dinámica familiar. Fue el catalizador que permitió que las diferencias dieran paso a la reconciliación y que la familia se reencontrara en su esencia más pura y amorosa. Así, el impacto del grito resonó más allá de la sala del resort, dejando una huella imborrable en todos los que lo presenciaron y marcando el inicio de un camino hacia la esperanza, la unión y la restauración de los lazos familiares. Fue un recordatorio poderoso de que, en medio de los conflictos, la voz sincera de un niño puede abrir puertas al perdón y a la paz. La intervención del nieto al recoger el plato roto fue más que un simple acto de recogida. Se convirtió en un gesto cargado de significado que reflejaba su respeto y cariño hacia la abuela, doña Marta, y su rechazo silencioso a la actitud de la nuera, Leticia. En medio del silencio tenso que siguió al incidente, el niño se arrodilló con cuidado para recoger los fragmentos dispersos, mostrando una calma y una sensibilidad que contrastaban con la intensidad del momento. Con manos pequeñas pero firmes, Daniel recogía cada pedazo, consciente de que aquel acto simbolizaba mucho más que juntar pedazos de cerámica. Su gesto transmitía un mensaje claro:
la importancia de cuidar y valorar aquello que representa amor y dedicación, en este caso, la comida preparada por la abuela, y por extensión, el esfuerzo y el cariño de ella misma. Mientras realizaba esta acción, su mirada se mantenía fija, buscando comprender lo que había sucedido pero también mostrando una silenciosa desaprobación hacia la actitud de su madre. No hizo falta que dijera palabra alguna. Su expresión era suficiente para comunicar su sentir. Había en sus ojos una mezcla de tristeza y firmeza, un reflejo de su deseo de proteger a su abuela y defender lo que ella significa para la familia. Los demás presentes, incluidas otras generaciones, observaron conmovidos la serenidad y la determinación del nieto. El gesto simple pero lleno de significado de Daniel fue un punto de unión para quienes querían recuperar la calma y el respeto en la casa. Su actitud recordaba a todos la importancia de actuar con empatía y de cuidar unos de otros, especialmente en momentos difíciles. El acto de recoger el plato también despertó una reflexión silenciosa en Leticia, quien comenzó a sentir el impacto de la desaprobación implícita en esa mirada fija. El niño, sin necesidad de palabras duras o confrontaciones, estaba evidenciando la necesidad de un cambio en la dinámica familiar y en su comportamiento. Este momento fue un recordatorio poderoso del papel que los niños juegan dentro de la familia como portadores de inocencia y verdad. La actitud de Daniel abrió una ventana para que la familia empezara a ver el conflicto desde una perspectiva diferente, más humana y afectiva, centrada en el cuidado mutuo y el respeto. En esencia, la intervención del nieto fue un acto de amor y protección, un puente entre generaciones que buscaba sanar una herida y fortalecer el tejido familiar. Su gesto se convirtió en un símbolo tangible de que, incluso en medio de las dificultades, el cariño y el respeto pueden prevalecer. Así, el niño recogió más que fragmentos de un plato roto. Recogió la esperanza de una reparación, la voluntad de mantener la unidad familiar y el recuerdo de que en cada pequeño gesto se puede sembrar la paz y la comprensión. Su actitud marcó un antes y un después, inaugurando una nueva oportunidad para la reconciliación y el fortalecimiento de los lazos que los unen. La mirada firme y significativa del nieto hacia la nuera fue uno de los momentos más intensos y elocuentes dentro del incidente ocurrido en la cocina. Tras levantar con cuidado los fragmentos del plato roto, Daniel se volvió hacia Leticia con una expresión que hablaba sin palabras, enviando un mensaje claro de desaprobación y protección hacia su abuela. Esa mirada no fue un simple cruce de ojos, sino un acto cargado de significado profundo. El niño, con la inocencia y sinceridad natural de su edad, logró expresar una reprimenda silenciosa pero contundente, transmitiendo todo un espectro de emociones: tristeza, decepción y un deseo firme de que la injusticia cometida no quedara impune. Para todos los presentes, la intensidad de esa mirada fue inconfundible. Mostró que, aunque Daniel aún era un niño, comprendía el valor del respeto y la importancia de defender a quienes ama. Su postura firme y su mirada fija hacia Leticia desafiaron cualquier justificación o indiferencia, subrayando la gravedad de la acción y señalando que aquello no debía repetirse. El contraste entre la inocencia del niño y la tensión palpable en el ambiente hizo que aquel gesto resplandeciera como un llamado a la reflexión. No era un gesto de rebeldía, sino una defensa natural y sincera de los vínculos familiares y del respeto mutuo. La mirada de Daniel se convirtió en un símbolo del poder que tienen los gestos simples para expresar verdades profundas. Leticia, al recibir esa mirada, experimentó un momento de sorpresa y confrontación interna. La firmeza con la que su hijo la miraba la obligó a detenerse y enfrentar la realidad de sus actos, más allá de sus propias emociones y justificaciones. Fue un instante de vulnerabilidad, donde la distancia emocional entre ella y doña Marta quedó revelada con toda su crudeza. Este momento marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. La mirada del niño actuó como un espejo que reflejaba no solo la situación específica del plato roto, sino también las tensiones latentes y la necesidad urgente de sanar y reconstruir la relación entre todos los miembros del hogar. Además, para los demás familiares, esa expresión infantil sirvió para despertar una conciencia colectiva. Fue un recordatorio de que la familia es un espacio en el que el amor y el respeto deben prevalecer, y que los más pequeños pueden ser los guardianes de esos valores cuando los adultos fallan o se resisten a cambiar. En suma, la mirada del nieto fue un acto poderoso y sin palabras que quebrantó el silencio,
confrontó la injusticia y abrió la puerta a nuevas conversaciones. Fue, en esencia, un gesto de amor protector que reivindicó la dignidad de la abuela y exigió un cambio en la actitud de la nuera, sentando las bases para la reconciliación y el respeto mutuo. Así, ese instante quedó grabado en la memoria de todos como un testimonio de cómo, a través de una mirada, puede expresarse la fuerza del cariño y la necesidad de justicia en el seno familiar. Fue un llamado silencioso e irrefutable a la comprensión y a la reparación, que resonó en el corazón de cada presente. La reacción de Leticia ante la mirada fija y significativa de su hijo Daniel fue un momento lleno de complejidades emocionales que puso en jaque su postura y la dinámica familiar. Al encontrarse bajo la intensa y silenciosa confrontación implícita en ese gesto, Leticia experimentó una oleada de sentimientos que la llevaron a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de sus actitudes. En un primer instante, la mirada del niño pareció desconcertarla. Aquella expresión seria y llena de reproche, nacida de la inocencia y del amor protector de Daniel hacia su abuela, rompió cualquier justificación que ella pudiera haber tenido para justificar su gesto impulsivo. Fue una llamada inesperada a la responsabilidad y al cambio que la tomó por sorpresa. Leticia sintió como la culpa comenzaba a instalarse, mezclada con una mezcla de tristeza y autocrítica. La mirada de su hijo le mostró claramente el impacto real de sus palabras y actos, no solo sobre doña Marta, sino sobre todo el ambiente familiar, y especialmente, sobre quienes más la querían y necesitaban, sus propios hijos. Este instante silencioso abrió una puerta a la vulnerabilidad. Leticia, que hasta ese momento había mantenido una actitud defensiva o distante, se encontró repentinamente expuesta a una verdad imposible de ignorar. Se dio cuenta de que sus reacciones no solo dañaban las relaciones exteriores, sino también el vínculo íntimo con su hijo, quien con esa mirada expresaba su deseo de un hogar donde primara el respeto y el cariño. La intensidad de ese momento la obligó a detenerse y replantear sus acciones. Comprendió que la familia es un espacio donde los gestos y actitudes cargan un peso significativo, y que el amor no se demuestra con rechazo o desprecio, sino con cuidado y entendimiento. La mirada de Daniel actuó como un espejo que reflejaba no solo sus errores, sino también la esperanza de una relación renovada. Aunque interiormente luchaba con esas emociones encontradas, Leticia empezó a mostrar señales de cambio en su lenguaje corporal y en su disposición. Su rostro, que antes podía mostrar rigidez, se suavizó ligeramente, y su postura se volvió menos defensiva, indicando una apertura para la reconciliación y la mejora. Este gesto del niño se convirtió en un catalizador para que Leticia comenzara a modificar su actitud, impulsándola a buscar maneras de acercarse a doña Marta y corregir el daño provocado. Fue un momento decisivo que marcó el inicio del proceso de sanación y reconstrucción familiar. En el seno familiar, este episodio también sirvió para que otros miembros reconocieran el poder y la inocencia de los niños como agentes de cambio y conciencia. La mirada del nieto enseñó a todos que, a veces, las palabras no son necesarias para expresar la verdad y exigir justicia y respeto. En suma, la reacción de Leticia ante la mirada del nieto fue un choque emocional y una llamada a la reflexión profunda. Fue el primer paso hacia la transformación de su relación con doña Marta y la familia, evidenciando que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la sinceridad pueden abrir caminos para el perdón y la renovación. Así, ese encuentro visual entre madre e hijo se convirtió en un símbolo poderoso del impacto que tienen las acciones y actitudes en el hogar, y del potencial que tienen los pequeños gestos para cambiar realidades y sanar corazones. Fue un instante cargado de significado que sembró la semilla del cambio y la esperanza en una convivencia más armoniosa y respetuosa. La reacción de Leticia ante la mirada fija y significativa de su hijo Daniel fue un momento lleno de complejidades emocionales que puso en jaque su postura y la dinámica familiar. Al encontrarse bajo la intensa y silenciosa confrontación implícita en ese gesto, Leticia experimentó una oleada de sentimientos que la llevaron a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de sus actitudes. En un primer instante, la mirada del niño pareció desconcertarla. Aquella expresión seria y llena de reproche, nacida de la inocencia y del amor protector de Daniel hacia su abuela, rompió cualquier justificación que ella pudiera haber tenido para justificar su gesto impulsivo. Fue una llamada inesperada a la responsabilidad y al cambio que la tomó por sorpresa.
Leticia sintió como la culpa comenzaba a instalarse, mezclada con una mezcla de tristeza y autocrítica. La mirada de su hijo le mostró claramente el impacto real de sus palabras y actos, no solo sobre doña Marta, sino sobre todo el ambiente familiar, y especialmente, sobre quienes más la querían y necesitaban, sus propios hijos. Este instante silencioso abrió una puerta a la vulnerabilidad. Leticia, que hasta ese momento había mantenido una actitud defensiva o distante, se encontró repentinamente expuesta a una verdad imposible de ignorar. Se dio cuenta de que sus reacciones no solo dañaban las relaciones exteriores, sino también el vínculo íntimo con su hijo, quien con esa mirada expresaba su deseo de un hogar donde primara el respeto y el cariño. La intensidad de ese momento la obligó a detenerse y replantear sus acciones. Comprendió que la familia es un espacio donde los gestos y actitudes cargan un peso significativo, y que el amor no se demuestra con rechazo o desprecio, sino con cuidado y entendimiento. La mirada de Daniel actuó como un espejo que reflejaba no solo sus errores, sino también la esperanza de una relación renovada. Aunque interiormente luchaba con esas emociones encontradas, Leticia empezó a mostrar señales de cambio en su lenguaje corporal y en su disposición. Su rostro, que antes podía mostrar rigidez, se suavizó ligeramente, y su postura se volvió menos defensiva, indicando una apertura para la reconciliación y la mejora. Este gesto del niño se convirtió en un catalizador para que Leticia comenzara a modificar su actitud, impulsándola a buscar maneras de acercarse a doña Marta y corregir el daño provocado. Fue un momento decisivo que marcó el inicio del proceso de sanación y reconstrucción familiar. En el seno familiar, este episodio también sirvió para que otros miembros reconocieran el poder y la inocencia de los niños como agentes de cambio y conciencia. La mirada del nieto enseñó a todos que, a veces, las palabras no son necesarias para expresar la verdad y exigir justicia y respeto. En suma, la reacción de Leticia ante la mirada del nieto fue un choque emocional y una llamada a la reflexión profunda. Fue el primer paso hacia la transformación de su relación con doña Marta y la familia, evidenciando que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la sinceridad pueden abrir caminos para el perdón y la renovación. Así, ese encuentro visual entre madre e hijo se convirtió en un símbolo poderoso del impacto que tienen las acciones y actitudes en el hogar, y del potencial que tienen los pequeños gestos para cambiar realidades y sanar corazones. Fue un instante cargado de significado que sembró la semilla del cambio y la esperanza en una convivencia más armoniosa y respetuosa. La tensión palpable en la casa tras el incidente del plato roto y la mirada significativa del nieto se convirtió en una atmósfera densa y cargada de emociones contenidas. Ese momento rompió con la rutina cotidiana y dejó una sensación de incomodidad que afectó a todos los miembros de la familia, generando un ambiente donde las palabras parecían insuficientes para expresar todo lo que se sentía. El silencio posterior al incidente fue pesado y prolongado, como si el hogar, habitualmente lleno de ruido y movimiento, se hubiera detenido a reflexionar sobre lo ocurrido. Cada quien en la casa procesaba a su manera la situación, sintiendo la presión de las emociones no expresadas que burbujeaban bajo la superficie. Doña Marta, conmovida y herida, intentaba mantener la serenidad mientras luchaba por no dejar que la tristeza y la decepción dominaran su comportamiento. Su dignidad se mantenía firme, pero la sensación de rechazo y falta de respeto persistía como una sombra que teñía el ambiente. Leticia, por su parte, experimentaba una mezcla de sentimientos contradictorios: culpa por el acto impulsivo, incomodidad ante la desaprobación del niño y una creciente conciencia de la fractura que su gesto había provocado en el seno familiar. Su actitud fluctuaba entre el arrepentimiento y la defensa contenida, manteniendo una distancia emocional que impedía una resolución inmediata del conflicto. Los niños, incluidos Daniel y sus hermanos, captaban la tensión sin entender completamente su causa, sintiéndose inseguros en un espacio que debería ser su refugio. Su inquietud amplificaba la necesidad de que los adultos abordaran la situación con urgencia y sensibilidad. Otros familiares, testigos del suceso, se debatían entre intervenir para mediar o mantenerse al margen para evitar agravar la situación. El ambiente estaba cargado de miradas evasivas, susurros y gestos tensos que manifestaban un deseo común de restaurar la calma, pero sin saber exactamente cómo iniciar el proceso. Esta tensión se reflejaba en los movimientos y las conversaciones limitadas,
con episodios de silencio incómodo durante las comidas y momentos en los que cada persona parecía ocupar un espacio emocionalmente distante. La unidad familiar se veía amenazada por la falta de comunicación abierta y el miedo a confrontar el problema. La presión acumulada también evidenció la necesidad urgente de diálogo y reconciliación, pues la familia comprendía que el malestar persistente podía deteriorar aún más las relaciones y crear heridas profundas difíciles de sanar. En medio de este escenario, surgieron las primeras señales de voluntad para resolver las diferencias. Algunos miembros comenzaron a buscar espacios para conversar en privado, expresar sus sentimientos y buscar caminos de entendimiento que permitieran superar la crisis. En resumen, la tensión palpable en la casa tras el incidente marcó un momento crucial de crisis y oportunidad. La incomodidad compartida fue un llamado silencioso a la reflexión y a la acción, para que la familia enfrentara sus conflictos con honestidad y compromiso, priorizando el respeto y el amor que les unía. Así, esa atmósfera cargada de emociones contenidas se convirtió en el preludio necesario para que se iniciara un proceso de comunicación y sanación, sentando las bases para restaurar la armonía y fortalecer los vínculos en el hogar. Fue un instante que, aunque difícil, abrió la puerta a la transformación y al crecimiento colectivo. La tensión palpable en la casa tras el incidente del plato roto y la mirada significativa del nieto se convirtió en una atmósfera densa y cargada de emociones contenidas. Ese momento rompió con la rutina cotidiana y dejó una sensación de incomodidad que afectó a todos los miembros de la familia, generando un ambiente donde las palabras parecían insuficientes para expresar todo lo que se sentía. El silencio posterior al incidente fue pesado y prolongado, como si el hogar, habitualmente lleno de ruido y movimiento, se hubiera detenido a reflexionar sobre lo ocurrido. Cada quien en la casa procesaba a su manera la situación, sintiendo la presión de las emociones no expresadas que burbujeaban bajo la superficie. Doña Marta, conmovida y herida, intentaba mantener la serenidad mientras luchaba por no dejar que la tristeza y la decepción dominaran su comportamiento. Su dignidad se mantenía firme, pero la sensación de rechazo y falta de respeto persistía como una sombra que teñía el ambiente. Leticia, por su parte, experimentaba una mezcla de sentimientos contradictorios: culpa por el acto impulsivo, incomodidad ante la desaprobación del niño y una creciente conciencia de la fractura que su gesto había provocado en el seno familiar. Su actitud fluctuaba entre el arrepentimiento y la defensa contenida, manteniendo una distancia emocional que impedía una resolución inmediata del conflicto. Los niños, incluidos Daniel y sus hermanos, captaban la tensión sin entender completamente su causa, sintiéndose inseguros en un espacio que debería ser su refugio. Su inquietud amplificaba la necesidad de que los adultos abordaran la situación con urgencia y sensibilidad. Otros familiares, testigos del suceso, se debatían entre intervenir para mediar o mantenerse al margen para evitar agravar la situación. El ambiente estaba cargado de miradas evasivas, susurros y gestos tensos que manifestaban un deseo común de restaurar la calma, pero sin saber exactamente cómo iniciar el proceso. Esta tensión se reflejaba en los movimientos y las conversaciones limitadas, con episodios de silencio incómodo durante las comidas y momentos en los que cada persona parecía ocupar un espacio emocionalmente distante. La unidad familiar se veía amenazada por la falta de comunicación abierta y el miedo a confrontar el problema. La presión acumulada también evidenció la necesidad urgente de diálogo y reconciliación, pues la familia comprendía que el malestar persistente podía deteriorar aún más las relaciones y crear heridas profundas difíciles de sanar. En medio de este escenario, surgieron las primeras señales de voluntad para resolver las diferencias. Algunos miembros comenzaron a buscar espacios para conversar en privado, expresar sus sentimientos y buscar caminos de entendimiento que permitieran superar la crisis. En resumen, la tensión palpable en la casa tras el incidente marcó un momento crucial de crisis y oportunidad. La incomodidad compartida fue un llamado silencioso a la reflexión y a la acción, para que la familia enfrentara sus conflictos con honestidad y compromiso, priorizando el respeto y el amor que les unía. Así, esa atmósfera cargada de emociones contenidas se convirtió en el preludio necesario para que se iniciara un proceso de comunicación y sanación, sentando las bases para restaurar la armonía y fortalecer los vínculos en el hogar. Fue un instante que, aunque difícil,
abrió la puerta a la transformación y al crecimiento colectivo. La tensión palpable en la casa tras el incidente del plato roto y la mirada significativa del nieto se convirtió en una atmósfera densa y cargada de emociones contenidas. Ese momento rompió con la rutina cotidiana y dejó una sensación de incomodidad que afectó a todos los miembros de la familia, generando un ambiente donde las palabras parecían insuficientes para expresar todo lo que se sentía. El silencio posterior al incidente fue pesado y prolongado, como si el hogar, habitualmente lleno de ruido y movimiento, se hubiera detenido a reflexionar sobre lo ocurrido. Cada quien en la casa procesaba a su manera la situación, sintiendo la presión de las emociones no expresadas que burbujeaban bajo la superficie. Doña Marta, conmovida y herida, intentaba mantener la serenidad mientras luchaba por no dejar que la tristeza y la decepción dominaran su comportamiento. Su dignidad se mantenía firme, pero la sensación de rechazo y falta de respeto persistía como una sombra que teñía el ambiente. Leticia, por su parte, experimentaba una mezcla de sentimientos contradictorios: culpa por el acto impulsivo, incomodidad ante la desaprobación del niño y una creciente conciencia de la fractura que su gesto había provocado en el seno familiar. Su actitud fluctuaba entre el arrepentimiento y la defensa contenida, manteniendo una distancia emocional que impedía una resolución inmediata del conflicto. Los niños, incluidos Daniel y sus hermanos, captaban la tensión sin entender completamente su causa, sintiéndose inseguros en un espacio que debería ser su refugio. Su inquietud amplificaba la necesidad de que los adultos abordaran la situación con urgencia y sensibilidad. Otros familiares, testigos del suceso, se debatían entre intervenir para mediar o mantenerse al margen para evitar agravar la situación. El ambiente estaba cargado de miradas evasivas, susurros y gestos tensos que manifestaban un deseo común de restaurar la calma, pero sin saber exactamente cómo iniciar el proceso. Esta tensión se reflejaba en los movimientos y las conversaciones limitadas, con episodios de silencio incómodo durante las comidas y momentos en los que cada persona parecía ocupar un espacio emocionalmente distante. La unidad familiar se veía amenazada por la falta de comunicación abierta y el miedo a confrontar el problema. La presión acumulada también evidenció la necesidad urgente de diálogo y reconciliación, pues la familia comprendía que el malestar persistente podía deteriorar aún más las relaciones y crear heridas profundas difíciles de sanar. En medio de este escenario, surgieron las primeras señales de voluntad para resolver las diferencias. Algunos miembros comenzaron a buscar espacios para conversar en privado, expresar sus sentimientos y buscar caminos de entendimiento que permitieran superar la crisis. En resumen, la tensión palpable en la casa tras el incidente marcó un momento crucial de crisis y oportunidad. La incomodidad compartida fue un llamado silencioso a la reflexión y a la acción, para que la familia enfrentara sus conflictos con honestidad y compromiso, priorizando el respeto y el amor que les unía. Así, esa atmósfera cargada de emociones contenidas se convirtió en el preludio necesario para que se iniciara un proceso de comunicación y sanación, sentando las bases para restaurar la armonía y fortalecer los vínculos en el hogar. Fue un instante que, aunque difícil, abrió la puerta a la transformación y al crecimiento colectivo. La reflexión familiar y las consecuencias del conflicto generado por el incidente del plato roto marcaron un punto de inflexión crucial en la convivencia de la casa. Este momento fue tanto una oportunidad como un reto, pues permitió que los miembros de la familia comenzaran a abrir el diálogo, enfrentar emociones reprimidas y buscar soluciones para sanar las heridas que el acontecimiento había dejado abiertas. Tras la tensión palpable en el ambiente, varios familiares, conscientes de la necesidad de intervenir, promovieron un espacio de conversación donde cada uno pudiera expresar lo que sentía y pensaba, sin temor a ser juzgado. Estas reuniones, aunque cargadas de emociones intensas, abrieron canales de comunicación que hasta entonces habían estado bloqueados por el miedo y la incomodidad. Doña Marta compartió con sinceridad el dolor que el acto de Leticia le había causado, no solo por el plato roto, sino por la sensación de rechazo que representaba. Su relato fue escuchado con respeto y empatía, permitiendo que los demás entendieran la profundidad del daño emocional generado y la necesidad urgente de reparar la relación. Leticia, por su parte, se mostró vulnerable y dispuesta a explicar las razones detrás de su frustración y accionar impulsivo. Reconoció sus errores y expresó su deseo de cambiar,
manifestando arrepentimiento por la manera en que había manejado la situación. Este acto de honestidad contribuyó a humanizar su postura y a abrir la puerta para el perdón y la reconciliación. Los niños, especialmente Daniel, participaron de manera activa en estas conversaciones, aportando su perspectiva inocente pero valiente sobre el amor y el respeto que debe prevalecer en el hogar. Sus palabras fueron un recordatorio constante de que la familia se basa en el cuidado mutuo y el apoyo incondicional. Durante estas charlas, surgieron propuestas concretas para mejorar la convivencia, como establecer reglas claras de respeto, fomentar la paciencia y la comprensión, y crear espacios para expresar emociones de manera saludable. Se acordó también trabajar en conjunto para superar las diferencias y fortalecer los lazos familiares. La reflexión colectiva permitió que cada miembro reconociera su parte en el conflicto y la importancia de cambiar actitudes para evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir. Este proceso, aunque difícil, fue vital para sanar y crecer como familia. Además, la experiencia enseñó a la familia que los conflictos, aunque dolorosos, pueden ser oportunidades para fortalecer la comunicación, el entendimiento y el amor. Aprendieron a ver las diferencias no como obstáculos insalvables, sino como desafíos que requieren esfuerzo conjunto y empatía. En síntesis, la reflexión familiar y las consecuencias del incidente fueron un llamado a la madurez emocional y al compromiso con el respeto y la unidad. La familia decidió afrontar sus problemas con valentía y esperanza, conscientes de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar y reconstruir. Así, ese momento de crisis se convirtió en el inicio de un camino hacia la reconciliación, donde la honestidad, el diálogo y el amor mutuo serían las herramientas principales para restaurar la armonía y construir un hogar más solidario y feliz. Fue una etapa decisiva que marcó un antes y un después en la historia familiar, dejando una enseñanza profunda y duradera para todos sus miembros. Aquí está el desarrollo ampliado del tópico 9. La reflexión familiar y las consecuencias del conflicto generado por el incidente del plato roto fueron un punto de inflexión fundamental para la convivencia en la casa. Después de la tensión acumulada, los miembros de la familia comenzaron a buscar espacios para expresar sus emociones y pensamientos, abriendo un diálogo que hasta entonces había estado bloqueado por el silencio y la incomodidad. Doña Marta compartió con sinceridad el dolor que el acto de Leticia le había causado, destacando no solo la pérdida material sino el profundo sentimiento de rechazo que experimentó con ese gesto. Su apertura fue recibida con respeto y empatía, permitiendo a todos comprender la magnitud del daño emocional y la urgencia de reparar las relaciones. Leticia, por su parte, se mostró vulnerable al reconocer su frustración y explicar las razones detrás de su impulso, demostrando arrepentimiento y un deseo genuino de cambio. Este acto de honestidad ayudó a humanizar su posición y a abrir un espacio para el perdón dentro del grupo familiar. Los niños, sobre todo Daniel, participaron activamente aportando una perspectiva inocente pero valiente, enfatizando la importancia del amor y el respeto en la familia, recordando a todos que el verdadero hogar se construye sobre el cuidado y apoyo mutuo. Durante estas conversaciones surgieron propuestas concretas para mejorar la convivencia, establecer reglas claras de respeto, fomentar la paciencia y la comprensión, además de crear espacios seguros para expresar las emociones. Los familiares se comprometieron a trabajar unidos para superar diferencias y fortalecer lazos. La reflexión permitió que cada integrante reconociera su parte en el conflicto, entendiendo que el cambio de actitudes es esencial para evitar futuros enfrentamientos y sanar heridas. La familia aprendió que los conflictos, aunque dolorosos, pueden ser oportunidades para fortalecer los vínculos a través de la comunicación y el entendimiento. En resumen, esta etapa fue un llamado a la madurez emocional y al compromiso con el respeto y la unidad familiar. La capacidad de dialogar, perdonar y reconstruir se convirtió en la clave para restaurar la armonía en el hogar, dejando una enseñanza profunda y duradera para todos sus miembros. Fue el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor renovado. La unión renovada de la familia tras el difícil episodio del plato roto y la consecuente reflexión sobre sus tensiones internas marcó el cierre de un ciclo complejo y el comienzo de una etapa de amor y fortalecimiento en el hogar. Este proceso, aunque cargado de emociones intensas y momentos difíciles, culminó en una convivencia más armoniosa,
basada en el respeto mutuo y el compromiso de cada miembro por cuidar y valorar lo que los une. En los días siguientes a la reconciliación parcial, la familia comenzó a disfrutar de instantes de verdadera cercanía y apoyo. Las conversaciones se volvieron más fluidas y menos tensas, los gestos de cariño y atención mutua se hicieron frecuentes, y la atmósfera general en la casa se llenó de una calidez renovada. Doña Marta volvió a sentirse valorada y querida, mientras que Leticia empezó a mostrar una actitud más abierta y conciliadora, dispuesta a construir puentes en lugar de levantar muros. Los niños, especialmente Daniel, disfrutaron de un ambiente donde podían ser ellos mismos, sintiéndose seguros y arropados por el amor familiar. Su papel como mediador emocional y símbolo de esperanza fue reconocido y celebrado, integrando sus voces en las decisiones y dinámicas del hogar. Las cenas, que antes habían estado marcadas por el silencio incómodo, se transformaron en momentos de encuentro donde se compartían no solo alimentos, sino historias, risas y proyectos para el futuro. La familia redescubrió el valor de la convivencia y la importancia de cultivar espacios donde cada uno se sintiera escuchado y respetado. Se establecieron nuevas tradiciones y actividades que fortalecían los vínculos, como paseos juntos, pequeñas celebraciones y momentos dedicados únicamente a la familia. Estos nuevos rituales ayudaron a crear memorias positivas que contrarrestaban los momentos difíciles del pasado. Además, la experiencia vivida dejó una enseñanza profunda, que las diferencias, aunque a veces conflictivas, son parte natural de cualquier relación, y que el amor verdadero se muestra en la disposición para entender, perdonar y crecer juntos. La familia aprendió a valorar la diversidad de opiniones y personalidades como elementos enriquecedores, siempre que se manejen con respeto y empatía. La reconciliación también fortaleció el sentido de pertenencia y compromiso de todos, recordándoles que la familia es un refugio que se construye día a día con esfuerzo y dedicación. Este renovado lazo les dio fuerzas para enfrentar futuros desafíos con una base más sólida y unida. En definitiva, esta etapa final simbolizó el triunfo del amor y la voluntad sobre la adversidad. La familia salió transformada, más fuerte y consciente de que, aunque los conflictos son inevitables, siempre es posible elegir la paz, el respeto y la solidaridad como caminos para mantener vivo el vínculo que los une. Así, en ese hogar donde una vez se rompió un plato, se reconstruyeron no solo objetos materiales, sino sobre todo la confianza, el cariño y la esperanza, dejando una huella imborrable que resonaría en las generaciones futuras como ejemplo de resiliencia y amor familiar. Este cierre no solo fue la conclusión de una historia de conflicto, sino el inicio de un capítulo lleno de posibilidades, donde cada miembro comprendió que la verdadera fuerza reside en la unidad y el respeto mutuo, y que juntos pueden construir un futuro lleno de armonía y felicidad compartida.